sigamos. Function. Entonces, estoy haciendo esto que dice validar between, que creo que no es lo mejor. Validar rango. Listo. Entonces, a ese validar rango le puedo mandar una i, no me gustaría, sería más bien como current day. Listo. Y ya puedo hacer este if acá. Entonces, si la fecha seleccionada es, la fecha seleccionada es mayor a la fecha seleccionada 2, y entonces ya hago una validación parecida a esta que tiene el igual igual, pero entonces ya no es con igual igual, sino que sería con mayor que y menor que. Las fechas funcionan como si fueran números, por eso usamos directamente el objeto, por eso les puse también la documentación, este objeto fecha, new date, y yo puedo ahí comparar las fechas con mayor, con menor y todo eso, ¿cierto? Entonces acá dice, si selected date es mayor, le pongo el mayor y no mayor o igual porque quiero que quede gris. ¿Listo? Entonces dice, si es mayor tal, y además selected date to, vamos a ver, es menor no, sería así, perdón. Esto sería mayor al selected date. Y esto sería menor al selected date to. Si lo dejamos así, digamos que esto solo va a funcionar en el mismo mes. Entonces no sé si de una vez agrego lo otro. Va a quedar una validación tan grande, pero hagámosle sin miedo a nada. Entonces, primero es la validación del día, luego la validación del año y luego la validación del mes. ¿Listo? A esta hay que hacerle también algo parecido. Pues a mí me parece, en este caso, mejor hacer el año antes. Entonces, si el año es mayor al selected year, aunque nadie va a escoger un rango de más de un año, pero igual hagámoslo así. Y el año es menor al selected year. Y acá pues sería parecido también. El mes mayor al selected month y menor al selected month. Lo vamos a probar. Entonces tengo este primer if y este segundo. Y todo va adentro de este if. Un poquito grande un if. Por eso es mejor hacerlo en esta función aparte en vez de hacerlo acá adentro porque va a quedar muy largo. Entonces mejor hacerlo en esta función aparte para validar, porque pues ya la función uno la puede poner más abajo o lo que necesite. Bueno, entonces en este caso solamente seleccionamos la fecha si la fecha verde es mayor a la fecha morada. Listo, entonces podemos hacer aquí en este if, return, vamos a probar y ahorita miramos. Ah, bueno, entonces acá sería if, y ya podemos hacer este validate range. Como un validate range me hace else return
Yo puedo hacer un if y un else de una sola línea, pero lo tengo que poner en la misma línea o en la línea después. Bueno, entonces por eso a esto no le puse llaves ni nada. Pero miren, este if es grandísimo, viene hasta acá. Yo si lo doy en tercera. Profe, si uno le pusiera el return también igual daría true, ¿no? ¿Qué? Si uno le pusiera el return también daría true, ¿no? Si no le pusiera el return, ¿cómo así? Si tú quitaras desde la línea 125 hasta la 127, igual si le pusieras daría true o no. Es que tengo esa duda, pero yo creo que sí, ¿no? Para hacerlo así, entonces, pero pues es que falta hacer la otra validación cuando la seleccionada 2 sea mayor a la seleccionada 1. Pero sí, yo Ya. podría hacer esto. Y ya no le pongo el if acá, sino que le pongo este, return. Entonces él va a retornar lo que sea que le dé esta operación. Retorna falso o verdadero. ¿Listo? Pero entonces acá yo necesito que si validate range es true, entonces me va a agregar la clase que se llama inBetween. Entonces, selected date. Esto. Qué raro. Si la fecha seleccionada 1 está llena, si la fecha seleccionada 2 está llena y si la validación es verdadera. Una, 2 y selecciona todos. Entonces vamos a mirar. El año es mayor al año seleccionado. Sí. Y el año es menor al año seleccionado. Ok, no. Este está bien. Sí, el mes, pero entonces en este. Ah, bueno, no le estoy mandando nada aquí. Le tengo que mandar acá el i, porque yo aquí en mi método dije que le iba a mandar esto que dice current date. ¿Listo? Vamos a ver si ahí ya funciona. La fecha 1, la fecha 2. No selecciono nada. ¿Por qué? Entonces yo podría venir acá. Hay un método que se llama debugger. Si yo hago este método aquí que se llama debugger, cuando yo esté corriendo el código, él se va a parar, creo que en ese momento. De nuevo. 1, 2. Y él llega acá con este debugger. Y yo puedo, aquí en la consola, ver todo lo que está acá. Si selected date es mayor a selected date 2. Entonces mire que me dice. Selected date, Friday, septiembre 9. Y el otro dice septiembre 19. O sea que esto sí pasó. Acá me dice current date 0. Selected date 9. Ah, bueno, pero es que esto va a pasar como 30 veces. Y estas funciones de acá me dicen que lo voy a hacer hasta el número de veces que pase por ahí. Él se va a parar, deja de ejecutarse. Entonces vean que estoy metiendo, miren la pantalla al lado izquierdo, él está como corriendo el código lentamente. Entonces el 9 se seleccionó. El 10 me debería de seleccionar gris, pero entonces no me lo está seleccionando. Yo puedo venir acá y ver qué es lo que pasó. Selected day 10, current day 10 más 1. O sea, sería el 11, que se está pintando y no se ha pintado. Mayor a
selected date. Sí, esto se está cumpliendo. Y me dice, y current day más 1, que sería 11, menor a selected date to 18. Sí, también está pasando. Y llego acá, 2022. Ah, bueno. Entonces no está seleccionándome ahí, porque en este caso yo sí estoy haciendo un mayor acá, en vez de un mayor o un igual. Entonces, obviamente, el año 2022 no es mayor que el año 2022. Entonces, ahí, en estas de aquí abajo, debería ser mayor o igual. Y en este menor o igual. Y en este mes también. Ups. Y en este mes también. Si cierro la consola, 9, 13. No lo cogí. Entonces, volvemos otra vez al inspector. 9, 13. Él lo para. Me puedo ir 1, 2, 3. Necesito que el día sea 9 o 10. Ya pintó el 9 acá. Entonces dice current day igual a 10. Va a pintar el 11 aquí. Selected day septiembre 9, selected day 2, septiembre 13. Current day 10 más 1, mayor a selected day 9. Entonces sí me debería pintar esto porque me lo está dando. Y vamos a ver esta validación. Entonces, el año es mayor o igual a este año, sí. Y el año, que ya otra vez, 22, mayor o igual al año 2, menor o igual también. Y el mes 8, mayor o igual al mes 8. Entonces, selected day es mayor a esta. Sí. Y venimos acá y esta tiene un valor, esta tiene un valor y esta no me va a dar. A ver. Entonces esto me sirve para ir como línea por línea. Pero no entró aquí. Validate range. No me dice aquí si sí fue o si no fue. A ver. Si la fecha seleccionada es mayor a la fecha seleccionada 2. Si el día 2, selected day 2. Current day más 1. Está bien. Y acá también está bien. Si la fecha es mayor. In between. Hasta ahí todo bien. Pero no entiendo por qué no lo está pintando. Class list add in between. Validate range. Current day más 1. Selected day. Selected day 2. Sí. Voy a hacerlo con el console log porque aquí no sé cómo validar así. Voy a volver acá.
Voy a coger esta validación. Console log. La primera. La otra. Console log. Las tres me tienen que dar verdaderas. Esta. Lo voy a hacer solamente para que no se me imprima como 1000 veces. Solamente cuando el día es igual a 10. Listo, y voy a seleccionar una fecha para que el rango esté dentro de 10. Entonces selecciono el 8 y el 12. Y me dijo true, true y true. Y entonces hasta ahí, todo bien. Ah, ya. Ese es el problema. Porque la fecha, esta fecha, la selected date, obviamente es menor porque la estoy escogiendo primero. Entonces estaría ser así. Si el selected date es menor, creo que ahí ya. Miren, muchachos, así se debuguea. Entonces ahí yo selecciono el 9 y el 13. Y entonces lo que queda en el medio me aplica la clase que yo había dicho, que era esta clase que dice in between. Listo, entonces tengo esta validación. ¿Qué pasa si yo selecciono que el 2 sea aquí? Pues él no lo va a hacer. Y si yo no tuviera esta validación que yo puse al inicio, eso es en lo que sería en ese caso que les acabo de decir. Si yo no tengo este selected de acá, miren que yo llegaría y selecciono la fecha 1 y esta y me lo selecciono. Pero selecciono, digamos que el verde sea mayor y este menor y ya, y no me seleccionaría nada. Actualicé. Ahí solo me lo aplica para este caso. Pero yo también necesito que me lo aplique para el caso en el que el verde sea mayor y el 9 menor. Entonces, para eso necesito este caso acá con una validación extra. Listo, entonces por eso no lo hago con el return directamente, porque tiene que ser así. Sería. Esto es solamente cuando la fecha verde está primero que la fecha morada. Luego hacemos otra, que sería cuando esto es al contrario. Puede ser true. Podría abrir llaves o puedo hacerlo directamente en la misma línea si es una cosa de una sola línea. Return true. Acá en esta, entonces ya le puedo cambiar simplemente estos símbolos por el contrario. Así. Sí. Para allá, para allá. Entonces ahí ya le cambio los datos por el contrario. Y acá en el else, return. En la misma línea. Expression expected. If esto, return true. If esto, return true.
else return false. Entonces, cuando la fecha verde es menor a la fecha morada, él hace esta validación. Cuando la fecha es mayor a la fecha morada, él va a hacer esta validación. Y si ninguna de las dos se cumple, me va a retornar falso. Entonces vamos a ver si funcionó. Entonces yo tengo acá esta y la selecciono acá. Tengo acá esta y la selecciono acá. ¿Listo? Y ahí ya quedó. Entonces, muchachos, preguntas. Que quedan Explicadito, profe. 8 Es minutos. Ah, su pero ciencia. lo hice en media hora. Ah, Tú eres directora de programación. Nosotros somos unos simples humanos. no, pero vean, pregunten y yo les soluciono. O sea, en cuanto, este problema es más de lógica, ¿cierto? Porque ya aprendimos a agregar elementos y ponerles una clase. Aprendimos a seleccionarlos aquí arriba. Estamos aquí, por ejemplo, en un for. Ustedes saben manejar el for. Él acá hizo este for con un número de días. Y ve, yo no sé, este amount days 31. Y los días que son menores a 31, ¿cómo los pintan? Bueno, creo que todos los días tienen 31 para él. Ay, sí, le faltó ahí. Uno aquí sí tendría que hacer entonces una validación para que dependiendo del tipo de mes que sea, tenga 30 o 31 días. ¿Sí? Porque aquí pues febrero le puso 28, pero también, eso no lo va a pedir en el taller, pero cuando yo lo tuve que hacer como era un producto de verdad, sí necesitaba cuáles días, cuáles meses tenían 30, cuáles meses tenían 31, cuáles años, cuáles días de febrero tenían 28 y cuáles 29. O sea, cuáles febreros tenían. Y hay incluso un Profe, algoritmo, no, sigue, perdón. hay un algoritmo que te dice cuáles febreros tienen, o sea, sin necesidad de poner que el 2020, el 2024, el 2028 son bisiestos, había un algoritmo que te calculaba cuáles eran bisiestos. Pero bueno, ¿sí? ¿Di? Cuando se pusieron a hacer eso, ¿cuánto tiempo te dieron? No, no me pregunten eso mucho. ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, porque es que el mío tenía muchos requerimientos. Por ejemplo, el mío tenía primero que fueran dos, o sea, primero era seleccionar una fecha. Eran dos calendarios, uno de una sola fecha y uno de dos fechas. En el de dos fechas me aparecían dos calendarios en la pantalla a la vez. Entonces me aparecía así como este que están estos dos calendarios a la vez, ¿cierto? Tenía que hacer que si yo cambiaba de mes, igual me quedara seleccionado. Tenía que hacer, por ejemplo, esta validación de que estando en este calendario 1, selecciono una cosa, en el calendario 2, selecciono otra cosa y me seleccionara todos estos aquí adentro, con dos calendarios a la vez. Y además los estilos eran así como que, en este es un rectángulo nada más, esto de acá. Rectángulo es cuadrado. A mí me tocaba hacer que la primera fecha fuera redondeado el borde y la segunda fecha fuera redondeado hacia el otro lado. Y entonces antes de ponerle el estilo tenía que validar cuál era el que estaba de primero y cuál era el que estaba de segundo. O sea que si yo seleccionaba este morado de primero y el verde de segundo, me daba redondeado, lo tenía que redondear dependiendo del que yo seleccionara. Y además tenía que hacer que cuando le daba primero clic fuera una bolita, pero cuando ya le daba clic al otro lado, se volviera media bolita para que me pudiera dar todo este rango así. Y también tenía que hacer aquí en además la fecha tenía las dos fechas acá, así como este también, y decía arriba como que
seleccionar los últimos 3 meses, seleccionar los últimos 15 días, seleccionar unos botones. Y si yo hundía esos botones, automáticamente me tenía que seleccionar los días así solos, sin hacerle clic directamente al día. Entonces era más complejo, pero me dieron como 20 días para hacer los dos. Y no tenía una profe que me estaba diciendo cómo hacer. Sí, profe, tienes razón. Pero bueno, igual lo tratan, pues es que igual ya les quedó el video, entonces lo van a hacer del video. Pero bueno, en cuanto a la lógica de esto, ¿sí les quedó claro más o menos? No. Miren, entonces vuelvo a repasar la parte que yo hice, no agregué tanto. Agregué una clase de CSS que se llamaba fecha seleccionada 2. No la necesito hacer así, porque pues era nada más para que ustedes vieran el color de las dos fechas, pero pues sería más bonito que las dos fechas se vieran del mismo color, ¿cierto? Entonces sería las dos fechas verdes, así, ¿cierto? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo pinto todas las fechas cuando cargo el calendario la primera vez, pero además también las pinto cada vez que haga clic. Miren que él aquí al final las llama. ¿Y para qué le hace eso? Para poder aplicarle estos valores a las clases que están seleccionadas en ese momento. Así como, ¿se acuerdan que yo también cuando hice la lista del to-do, después de hacer clic en cualquiera, volvía y actualizaba todo esto? Eso es para que yo, cuando haga operaciones lógicas, yo no esté modificando los estilos de cada cosa. Entonces era como que voy a remover esto del HTML, voy a agregar este otro en el otro HTML, voy a hacer esto, sino que yo hago es casi que lógica del JavaScript y a partir de esa lógica vuelvo y pinto todo. Entonces en este caso, con esta lógica de las validaciones, cuando yo hago clic acá, pues estas validaciones van a tener resultados diferentes, porque ya la primera vez que lo cargo no hay ninguna fecha seleccionada, pero al hacer clic ya hay una fecha seleccionada. Al hacer clic otra vez ya hay dos fechas seleccionadas. Cuando hay dos fechas seleccionadas, además tengo que validar el rango. Entonces, esto la primera vez que se corre cuando no hay ninguna fecha, pues él lo ignora, pero ya después él lo hace todo. Y entonces el otro sería este de validar el rango. Y el validar el rango, pues ahí sí sería que ustedes se pusieran a pensar cómo escoger la fecha que queda entre dos fechas. Entonces, pues ahí lo hice con ustedes y lo hice primero como que si la fecha 1 es menor a la fecha 2, porque pues como tengo dos elementos al hacerle clic, tengo dos fechas seleccionadas. Entonces tenía que ver cuál era la mayor y cuál era la menor, para yo poder ahí sí hacer esta validación. Entonces ahí hago la validación que me dice que si el día es mayor al día 1 y el día, pues cuando digo aquí el día, no es como el día de hoy, sino que es el día que estoy iterando en ese momento. Eso, cuando estoy en un for, la palabra que se dice es iterar. Y entonces, una iteración es una vuelta. Una iteración es lo que va desde aquí, desde esta llave, hasta esta llave de acá. Eso es una iteración, es una vuelta. Y esta vuelta, este for, se repite el número de veces que haya aquí. En este caso es 31 o 28. ¿Listo? Entonces, este for se corre 31 veces. 31 veces son 31 días. 1, 2, 3, 4, ¿cierto? Entonces, por eso es lo del el for, ¿cierto? Entonces, para cada día, él hace toda la validación. Entonces, él se para en el día 1 y lo pinta y le aplica los estilos. ¿Cierto? Pero entonces, cuando tengo dos fechas seleccionadas, él se para en el día 1, hace toda la validación, pues no está dentro del rango de la fecha, entonces no hace nada. Cuando llega al 9, digamos que todavía no le ha puesto los colores, entonces él llega al 9 y hace esta validación y entonces dice, ay, el día 9, que es en el que estoy corriendo en este momento, sí es el día seleccionado. Y entonces lo pinta de ese color.
Igualmente para el día 2, o sea que ya vendría siendo el día 18. Entonces, como esto se corre 31 veces, entonces en el día 18 eventualmente pues va a llegar acá y le va a decir, ah, sí, tú sí estás seleccionado porque tu fecha es igual a la fecha que está en este Selected Year 2. Y entonces lo pinta y le agrega el día seleccionado. Y el último, que es el del rango, entonces pues es lo mismo. O sea que este solamente aplica cuando las dos fechas ya estén seleccionadas. Yo no necesito pintar el rango si hay una sola fecha seleccionada en pantalla. Pero si hay dos, sí lo necesito pintar. ¿Listo? O sea, si hay una, no necesito pintar el rango. Si hay dos, sí lo necesito pintar. Y entonces primero digo, las dos fechas están seleccionadas, sí. Y voy acá a validar. ¿Listo? Para validar, pues o sea, yo lo hice aquí en otro if porque era muy larga la validación para que quedara más limpio este método que ya de hecho de por sí tiene muchas cosas. ¿Listo? Entonces, aquí para validar el rango, cuando yo valido el rango, si está dentro del rango, pues le agrego esta clase InBetween que lo pinta de gris. Y entonces ya hace toda esta validación, pues que ya las había explicado, pero las puedo volver a explicar. ¿Listo? Esto para que, digamos que en una situación normal, yo podría validar solamente el día, ¿cierto? Pero entonces, al cambiar de mes, si yo validara solo el día, al cambiar de mes, estos días me quedarían otra vez seleccionados al cambiar de mes. ¿Listo? Entonces, por eso se hace, se tiene que validar también el año y el mes. Cuando yo digo mes, cuando digo este year y month, me refiero al mes que está en este momento en pantalla, que sería septiembre 22. Cuando yo cambio aquí a junio 22 del 2022, se refiere a el día que está, o sea, el year se vuelve el 2022. Bueno, si el year se sigue siendo pues este 2022 y el mes, este month, es el que está aquí, que sería junio del 2022. ¿Listo? Y ya selected year y selected month es el que está en el elemento que yo le di clic. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, el agosto 11 sería, el mes seleccionado sería agosto. Cuando yo me vengo acá a mayo, mayo es el mes, no es el mes seleccionado, sino que es el mes que está en pantalla. Entonces no es el mismo, que sería este que dice year y month, por ejemplo, son estos que están en pantalla. Y los seleccionados son los que se ven aquí verdecitos, eso sí sería selected year y selected month. Y entonces si yo me voy hasta acá a otro mes, ahí sí no me lo está pintando y no sé por qué. Pero eso lo podemos ver para la otra vez, si quieren o no. Porque la idea también sería que me pintara el rango si la fecha está acá. Listo, que me pintara gris todo esto hasta la fecha que está aquí. Pero tocaría ver por qué no lo está pintando. Por eso yo me demoré tantos días, porque cuando uno está sacando un producto real le tiene que hacer muchas pruebas. ¿Listo? Le tiene que hacer muchas pruebas, muchos casos de uso. Ah, por ejemplo, el que yo estaba haciendo no era simplemente las fechas así, sino que si yo le daba clic aquí al año, tenía para escoger, me aparecía otra pantalla en la que yo escogía el año. Si le daba aquí al mes, me aparecía otro cuadradito en el que podía escoger cualquier mes. Y incluso ni siquiera eran dos flechas así, sino que era octubre, una flecha, 2022 y flechas también a los dos lados. Pues todo depende del diseño. En este caso, pues era para que fuera un ejercicio rápido. Pues yo sé que sí se puede hacer en una semana, pero si uno tiene más trabajos por hacer, pues tampoco puede, puede dedicarle mucho tiempo. Pero pues ahí les quedó el video, no lo vayan a copiar y a pegar, háganlo conscientemente. Y si necesitan, o sea, cuando lo estén haciendo, pueden mirar y copiar directamente esto, pero pues traten de entenderlo, si quieren cambiarle mayor que, menor que, y ver por qué no funciona, pues cambien.
¿Listo? Listo, profe. Gracias, profe. Bueno, entonces nos vemos.